Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle nuestro santo de este día. En esta su radio le hablamos de la vida de los santos porque sabemos que esta enseñanza es rica, porque nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida, cómo debemos abandonarnos en las manos de nuestro Dios, como lo hicieron nuestros santos. Así que espero que le esté gustando y que comparta esta vida de los santos con otras personas para que puedan enfrentar sus problemas con fuerza y valentía como lo hicieron los santos. Hoy le voy a hablar de San Moisés, profeta, y le invito a que le pidamos a este libertador que interceda por nosotros para que también nosotros seamos libres, porque muchas de las veces somos esclavos, así como él sacó al pueblo de Israel que estaba esclavizado por Faraón. Nosotros, por nuestra cuenta, porque así queremos estar, somos esclavos del pecado, cuando realmente tenemos la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Moisés, profeta. Moisés y Abraham son los dos personajes más famosos del Antiguo Testamento, los dos más grandes amigos de Dios en la antigüedad. Moisés fue libertador del pueblo de Israel. La historia de Moisés se encuentra en el segundo libro de la Sagrada Biblia, el libro del Éxodo, uno de los libros más hermosos y emocionantes de toda la literatura universal. Ningún buen cristiano debería quedarse sin leer el Éxodo, no solo una vez, sino muchas. Su lectura le hará un gran provecho a su alma. Cuenta el libro del Éxodo que empezó a gobernar en Egipto un faraón que no quería a los israelitas y dio una ley mandando que todo niño varón que naciera había que matarlo. Y un día nació un bellísimo niño de la tribu de Leví. Sus padres lo escondieron para que no fueran a matarlo los soldados del faraón. Pero como el niño lloraba y podían oírlo desde la calle, dispusieron entonces la madre echarlo entre un canasto que ella había formado con brea por fuera y dejarlo flotando sobre las aguas del río Nilo. Y sucedió que fue la hija de Faraón a bañarse al río Nilo, y al ver el canasto sobre el agua mandó a una sirvienta a que lo trajera, y allí encontró el hermoso niño que lloraba. Se compadeció de él, y en ese momento llegó la hermanita del niño, que estaba escondida entre los matorrales de la orilla, observando, y le propuso que ella le podía conseguir una señora para criarle al niño. La hija del rey aceptó, y fue llamada la mamá, a quien la princesa le pagó para que cuidara al pequeñín, al cual le puso por nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. La hija de Faraón adoptó a Moisés como príncipe y lo hizo educar en el palacio del rey, donde se educaban los que iban a ser gobernantes de la nación. Esta educación tan esmerada le sirvió mucho después para saber gobernar muy bien al pueblo de Israel. Cuando Moisés fue mayor, un día vio que un egipcio atormentaba a un israelita, y por defender al israelita hirió gravemente al egipcio. Lo supo el rey y lo iba a mandar matar, y entonces Moisés salió huyendo hacia el desierto. En el desierto encontró a unas pastoras que no podían dar de beber a sus rebaños porque unos pastores muy matones se lo impedían. Como él era un buen luchador, las defendió y les permitió dar de beber a sus ovejas. Las muchachas le contaron esto a su padre, y el buen hombre mandó llamar a Moisés y lo encargó de cuidar sus rebaños en el desierto. Allí estuvo por 7 años dedicado a la meditación y a la oración, y este tiempo le fue muy útil porque pudo conocer muy bien el desierto, por donde más tarde iba a conducir al pueblo de Israel. Moisés se casó con Sefora, la hija del dueño de las ovejas, y de ella tuvo 2 hijos, Eliezer y Gersón. Un día, mientras cuidaba las ovejas en el desierto, vio Moisés
que un montón de espinas ardía entre las llamas, pero no se quemaban. Lleno de curiosidad, se acercó para ver qué era lo que pasaba, y una voz le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el sitio que estás pisando es sagrado. La voz le respondió: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He oído las lamentaciones de mi pueblo Israel y he dispuesto bajar a ayudarlos. He dispuesto librarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Yo te enviaré al faraón para que los dejes salir en libertad. Moisés preguntó: Señor, y si me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué le diré? El Señor le respondió: Yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Irás a los israelitas y les dirás: Yahvé, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a vosotros. Luego reunirás a los ancianos de Israel y con ellos irás al faraón a pedirle que deje salir libre al pueblo. El faraón se negará, pero yo haré toda clase de prodigios para que los deje salir. Moisés dijo al Señor: ¿Y qué demostración les voy a hacer para que sepan que sí voy de parte de Dios? El Señor le respondió: Echa al suelo tu vara de pastor. Moisés lanzó al suelo su vara o bastón, que se convirtió en serpiente. Dios le dijo: Toma la serpiente por la cola. La agarró y se volvió otra vez un bastón. Dios le dijo: Esta será una de las señales con las cuales yo te voy a apoyar para que te crean. Moisés se volvió a Egipto y junto con su hermano Aarón reunió a los ancianos de Israel y les contó lo que había mandado el Señor Dios, y convirtió el bastón en serpiente para demostrar que sí venía de parte de Dios. Se fueron donde Faraón a pedirle que dejara salir en libertad al pueblo de Israel, pero el Faraón no quiso aceptar, sino que más bien esclavizó más a los israelitas y les puso trabajos más pesados, haciendo ladrillos. El pueblo clamó a Dios y Dios lo escuchó y mandó las terribles 10 plagas de Egipto. La primera plaga consistió en que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre al ser tocadas por el bastón de Moisés. La segunda plaga fue una espantosa invasión de ranas por todas las casas. El faraón se asustó, pero apenas Moisés obtuvo que se acabara la plaga, ya no dejó salir al pueblo. La tercera, una nube inmensa de mosquitos que molestaba a todo el mundo. La cuarta, unos tábanos o ovejones que picaban muy duro. La quinta plaga, una peste que mató el ganado. La sexta plaga, úlceras por todo el cuerpo de la gente. La séptima plaga, una terrible granizada que destruyó los cultivos. La octava, las langostas que llegaron por millones y arrasaron con todo. La novena plaga, 3 días de tinieblas. Y la 10ª y más terrible, la muerte de todos los hijos mayores y primogénitos de las familias de Egipto. Ante esta calamidad el faraón se asustó y dejó salir al pueblo de Israel. Cuando el faraón asustado dio la orden que los israelitas podían salir de Egipto, donde estaban como esclavos, todos ellos se apresuraron a abandonar el país con sus animales y cuanto tenían, dirigidos por Moisés. Pero al llegar al Mar Rojo, vieron que el ejército egipcio venía a perseguirlos. Asustados clamaron a Dios, y entonces el Señor mandó a Moisés que tocara con su bastón el mar. Inmediatamente se abrieron las aguas en 2 grandes murallas, y el pueblo pasó a pie por terreno seco hasta la otra orilla. El ejército de Faraón quiso pasar también, pero por orden de Dios Moisés tocó otra vez con su bastón las aguas, y éstas se cerraron y ahogaron a todo el ejército perseguidor. En ese día el pueblo aumentó su fe en Dios y creyó en Moisés, su profeta. En el desierto faltó el agua y el pueblo se moría de sed. Moisés
por orden del Señor, golpeó con su bastón una roca, y de ella brotó una fuente de agua, en la cual bebió todo el pueblo, y bebieron sus ganados. La gente empezó a sufrir hambre y a protestar. Entonces Dios hizo llover del cielo un pan blanco y agradable. La gente al verlo decía maná, que en su idioma significa ¿qué es esto? Dios le dijo a Moisés: este es el pan con el cual os voy a alimentar mientras se encuentren en el desierto. Y así durante 40 años el maná fue el alimento prodigioso que los libró de morirse de hambre. Moisés subió al monte Sinaí, y allí Dios le dio los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra, y prometió que quien los cumpla tendrá siempre sus beneficios y su ayuda. Moisés tuvo que sufrir mucho porque el pueblo era rebelde y muy inclinado al mal, pero Dios se le apareció y hablaba con él como un amigo de mucha confianza. Inspirado por nuestro Señor, dio Moisés al pueblo unas leyes sumamente sabias, que fueron después más útiles para conservarlos en las buenas costumbres y perseverarlos en la fe. Cuando el pueblo pecaba y Dios se proponía castigarlo, Moisés oraba por el pueblo pecador y Dios lo perdonaba. Cuando los enemigos venían a atacarlos, Moisés se iba al monte a rezar. Mientras él rezaba, con las manos levantadas, triunfaba el ejército de Israel. Pero cuando Moisés dejaba de rezar, era derrotado el pueblo de Dios. Por eso entre 2 hombres le tenían los brazos levantados para que no dejara de orar mientras duraba la batalla. Es que por ser tan amigo de Dios conseguía de él cuanto le pedía en la oración. Dios lo hizo subir a un monte de donde pudo ver la tierra prometida, y allí murió y lo enterraron los ángeles. Nunca más hubo otro hombre que hablara con Dios de tú a tú como Moisés y que hiciera tantos milagros y prodigios, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, nuevo Moisés, pero muchísimo más poderoso y santo que él, porque Jesús es a la vez Dios y hombre. La Biblia dice que en la antigüedad no hubo un hombre tan humilde y tan manso como Moisés. Que este gran amigo de Dios nos consiga de nuestro Señor la gracia de ser mansos y humildes y de permanecer siempre amigos de Dios hasta el último momento de nuestra vida y después para siempre en el cielo. Amén. Que así sea. Esta es la historia de Moisés, el libertador, el que nuestro Dios escogió para que salvara a su pueblo de Israel. Como pudimos escuchar, no le fue nada bien a este libertador. Tuvo que pasar por muchas pruebas, pero en todas esas pruebas estuvo Dios. Este fue el único personaje, hermanos, que Dios habló cara a cara, que oyó su voz, porque Dios amaba a este servidor, porque era humilde. La palabra hace elogio de que en la faz de la tierra no había un hombre tan humilde como Moisés. Y la verdad, hermanos, Dios hizo prodigios por medio de él. Imagínense abrirse las aguas de un mar inmenso y ese pueblo pasar por camino seco. Imagínense lo profundo que es un mar. Y cuando este pueblo tuvo que atravesar, no encontró un hoyo abajo, sino que el piso estaba parejito, con solo tocar con el bastón que Dios le había dado a Moisés, el poder de convertir con ese bastón las cosas, porque Dios estaba con él. Solo imagínense esa escena, hermanos, de ver el mar abierto. Y esto es real, esto pasó cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Faraón y llevado por este libertador. El mar se abrió. Yo no estuve ahí, pero yo lo creo, lo dice la palabra y esto es verdad. No lo ponga en duda que es una historia que nada más se cuenta para darnos ánimo. No, esto pasó. Y papá Dios alimentó a este pueblo. Oiga bien, 40 años en el desierto duró este caminar de este pueblo. 40 años, con 40 noches. Y papá Dios alimentó a este pueblo con el maná. Ese maná bajaba del cielo. Papá Dios tenía la precaución de darles el alimento.
Lo mismo, en esta tierra estamos en desierto. Esta no es nuestra tierra. Vamos caminando hacia la eternidad y papá Dios nos da el alimento. ¿Por qué preocuparnos por las cosas materiales? ¿Por qué no seguir a Dios y dejarle todo a Él? Porque no nos va a faltar nada. Si a ese pueblo lo alimentó por 40 años, ¿cómo nos va a alimentar a nosotros que también estamos caminando en este desierto con tantos peligros? Caminemos pues de la mano de nuestro Dios, creyéndole a Dios, observando los mandamientos que se le dieron a este libertador y que ahorita están vigentes para estar felices en esta tierra mientras llegamos a la presencia de nuestro Dios. Que Dios me le bendiga, que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.